Y ahora entramos a ver el juicio de las copas de la ira de Dios. Tenemos, por lo tanto, una serie de 7 juicios. Esta es la tercera si tenemos en cuenta los sellos y las trompetas. Afectan todo el mundo sin restricción alguna. Además, la ejecución lleva a cabo rápidamente. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna interrupción. Ya en este juicio de las copas de la ira de Dios, ya aquí se acabó todo el tiempo. Ya aquí viene la ira de Dios contundentemente. Y recuerde que en los sellos y en las copas había un espacio para que los que se van a quedar, diga yo no me quedo, para los que se van a quedar se alcancen a arrepentir en ese juicio de los sellos, en ese juicio de las trompetas, pero en el juicio de las copas ya no hay tiempo. Esto es un capítulo muy solemne, muy tremendo. Lo escribí con mucho temblor, con mucho temor, diciéndole, wow, Dios, cuánta necesidad hay de sobrenaturalmente cada día crucificar en la cruz del Calvario el pecado que aún está oculto en nosotros. Porque nos equivocamos tanto, Señor. Y aún las pequeñas zorras dañan el viñedo. Y entonces dice uno, Señor, porque hay que darle temor y temblor reverente cuando uno estudia este capítulo, porque es muy solemne, en el que Dios está interviniendo de formas sobrenaturales para juzgar a este mundo. Y nosotros estamos hablando de un tiempo de lo sobrenatural, pero estamos en la gracia. Y si no aprovechamos este tiempo que estamos de la gracia y movernos en la manera sobrenatural, dígale al que tiene al lado, yo no quiero lo sobrenatural de la ira de Dios. Yo no sé quién quiere lo sobrenatural de la ira de Dios. Estamos amando lo sobrenatural de la gracia de Dios. Pero este capítulo es solemne porque esto lo que busca es juzgar el mundo. Por lo tanto, no hay manera de explicaciones lógicas o científicas a lo que esta palabra de Dios nos dice. No hay manera en que miremos nada científico. Esto es una realidad, iglesia. Y es una realidad como Dios hoy estar en este lugar. Es una realidad como que usted esté vivo y yo esté viva en esta hora. Esto es una verdad y la iglesia entendida. La iglesia que se prepara, la iglesia que no puede desenfocarse ni un minuto. Hay que estar como las vírgenes sensatas, no como las insensatas. No podemos estar desapercibidos, porque en un abrir y cerrar de ojos te puede pasar de todo. Y otro detalle que nos asombra y entristece es que a pesar de la dureza de los juicios, no hay evidencia alguna de arrepentimiento. Aunque también me decía el Señor, es que yo no estoy invitando en este tiempo a nadie a que se arrepienta. Es que ahí ya no va a haber tiempo para que el Señor invite al arrepentimiento. Tanto tiempo el Señor hablándole a la humanidad del arrepentimiento. Y uno ve cómo se prepara el mundo. ¿Para qué? Para las cosas banales. Para la mundanalidad. Y la gente aún, el cuerpo de Cristo, vengo a ver de pronto cómo le copio a alguien. ¿Cómo trato de agradar un poquitico? ¡Ay, santo, poderoso Dios! Yo digo, Dios mío, hoy es 22, Padre de los Espíritus. Y tú retomas algo tan cierto y tan real. Podríamos haber hoy, después de la fiesta del domingo, de los actos proféticos, vengamos a predicar, vamos a cosechar, faltan 2 días. Y nos dice el Señor, hay que seguir hablando de las copas. Por amor a mi iglesia, por amor a mi pueblo, porque en este tiempo no va a haber tiempo de arrepentimiento. Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra, ¿qué? Las 7 copas de la ¿qué? De la ira de Dios. ¿No está conectado? Vamos, quiero comunicaciones que hoy estén muy activos en esto, porque necesito que la iglesia lea. Cuando la iglesia lee, como que se despierta más cuando leemos la palabra de Dios. Quiero que leamos la palabra, por favor. Vamos rápido, comunicaciones. Oí una gran voz que decía desde el templo. Oí una gran ¿qué?
Oí una gran ¿qué? Voz. No era una gran voz. Si no era una gran voz. Que decía desde el templo, ¿a quiénes? A los 7 ángeles. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Dios mío, santo poderoso es Dios. Oí una gran voz. Apocalipsis 15, versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. No había ya tiempo de entrar al templo. Apocalipsis 11:4 dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí cabe señalar que aunque los ejecutores de los juicios son los ángeles, la orden es dada por una gran voz que provenía del templo. ¿Cuál voz cree usted? La voz del Padre. Juan dice que escuchó una gran voz, lo que sugiere que autoridad y firmeza. Y la orden fue dada: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Notemos el alcance universal de los juicios de la copa. Imagínese usted, tiempo para nada. Nadie podía entrar al templo de Dios porque se habían iniciado los 7 juicios de las 7 copas. Y la primera copa son las llagas malignas y la pestilencia. Para los que son tan asquientos. Apocalipsis 16:2 dice la palabra del Señor: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El primer juicio consistió en una úlcera maligna y pestilente. Una plaga que dañaba a quienes, solo a los hombres. Y usted imagínese, si a usted le sale un medio granito con un poquitico de pución y usted, ay, la cesia, ver la cesia, la crema, ay, hay que mirarme. Y nos preocupamos tanto por un poquito, un pequeñito granito. Aquí van a ser unas úlceras. Úlceras. Malignas y olorientas a feo. Repugnantes. Que caen sobre quién, sobre los hombres. Un aspecto repugnante de las llagas estaría también con un fuerte olor desagradable. Pero de continuo el olor desagradable. Esta es una forma de decir cómo Dios ve al pecado. El profeta Isaías lo dijo en 1:6. Mire lo que dice Isaías 1:6. Dios de los cielos. Hay que tener temblor y temor, Señor. Qué tremendo que Dios nos predique esto en este tiempo santo. Hoy estaba temblando ahí. Se le da unos susticos, ¿sí o no? A lo bien. Dice, uy, Señor, Padre de los Espíritus, esto no es una película. Esto no es ningún cuento, iglesia. Esto es verdad. Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso es el pecado. El pecado daña gravemente la imagen de Dios en el hombre. Podríamos decir que lo que esta plaga estaba haciendo era sacar al exterior lo que había en el interior de los corazones y los pensamientos.
Porque Dios de continuo nos dice, iglesia, engañoso es el corazón del hombre y perverso. Solo Él lo conoce. Pero ¿qué nos dice el Señor? Guardemos el corazón. Aprendamos a ¿qué? Arrepentirnos. De continuo no podemos bajar la guardia. ¿Y sabe por qué? Porque hay un asedio. Siempre el enemigo está provocando que caigas en ¿qué? En pecado, porque aún las pequeñas zorras dañan el viñedo. Hay cositas muy pequeñitas. Yo le decía en estos días a un ministro, ya el Señor no te va a poner la tentación de un adulterio porque sabes que no vas a adulterar. Ya el Señor no te va a poner ya el diablo no te va a poner una tentación de una fornicación porque sabe que no vas a caer, ni de un muerto porque sabe que no vas a matar. Pero aún una pequeña zorra daña un viñedo. Aún las pequeñas mentiritas. Aún las cositas, aún esas cositas que están tan profundas en el corazón. Aún esa malicia. Aún ese engaño. Oh Señor. Eso es una podriciña que daña y desfigura la imagen de Dios. Y usted y yo no podemos negar que Dios nos dice esto es lo que va a pasar cuando se derrame una copa. ¿Y cuántos estarán observando eso? Dios te guarde a ti, me guarde a mí. Y le doy gloria al Señor que nos permite aún, cada día nos recuerda a Dios y nos permite que nos preparemos y que digamos, Señor, se hace necesario dar frutos dignos de arrepentimiento, cambiar de actitudes, de pensamientos, dejar los malos pensamientos, dejar el engaño y dejar la mentira. El pecado desvirtúa al ser humano, porque el ser humano fue creado a la imagen de Dios, pero prefirió cambiarlo por la imagen de la bestia. Había decidido tener comunión con Dios, pero prefirió adorar una bestia. Hay muchos que cambian estar glorificando el nombre del Señor por estar glorificando hombres. Hay gente aún que en este tiempo aún, gente conocedora del Señor y está muy pendiente de adorar hombres. Esto es un auténtico cáncer que destruye la verdadera humanidad. Y Dios no puede callar ante una perversión así. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que siembre el hombre de eso va a cosechar. Y mejor dice la palabra, no me hubieras conocido. Mejor no te hubieras preparado. Que habiéndome conocido, aún tengas tan malos pensamientos y malas actitudes en el corazón. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Dios te ayude a ti, me ayude a mí. Por otro lado, esta plaga nos recuerda los sarpullidos y úlceras de Egipto. Y recuerde que Faraón no tenía ninguna excusa para seguir endureciendo su corazón. Pero sabe, él siguió haciéndolo porque ya Dios había endurecido el corazón de Faraón. Y después de la plaga de las úlceras que aún le salió a Faraón, ya Dios automáticamente, la plaga dio lugar a que él endureciera el corazón, porque ya estaba determinado lo que venía. Y era que iba a acabar, ya luego vendría la muerte sobre el primogénito y fue su hijo. Pero previo a eso vino el anuncio a través de la plaga. Y eso lo vivió Faraón. Porque él había decidido libremente no hacer caso a las evidencias de Dios. Faraón decidió no hacer caso a Dios. Aunque sabía que venían los anuncios y Dios venía mostrando, porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero Dios viene mostrando, Dios viene revelando, Dios viene enseñando, pero todavía con toda la enseñanza ignoramos la voz de Dios. Y estas son las misericordias despreciadas.
¿Por qué? Porque se desprecia el arrepentimiento. Porque Dios es un Dios justo. El reino es paz, justicia y gozo. Y usted y yo debemos practicar esa paz, esa justicia y ese gozo. ¿Por qué? Porque Dios todavía nos tiene aquí en este tiempo, anunciándonos y revelándonos lo que ha de venir. Y esto es para que la iglesia en el reino inconmovible se afirme y diga: se hace necesario, se hace necesario, se hace necesario el continuo arrepentimiento, se hace necesario el cambio en mi vida. Hay que cambiar, iglesia. Porque el que confiesa su pecado, el que se arrepiente, el que se aparta, deja uno temor y temblor, reverente. Porque Dios es real, no es un juego. No podemos jugar a Dios. No podemos jugar a ejercitar sacerdocio. Los sacerdotes recién graduados, recién ungidos. No podemos desperdiciar. Y no podemos ignorar la marca. Es preferible estar marcados por el poder del Espíritu Santo que ser marcados por la bestia. Es preferible seguir caminando, es preferible caminar, perseverar, estar ahí, perseverar, arrepentirnos, estar ahí caminando, buscar cambios. Frutos dignos de arrepentimiento, pero estar allí para no preferir ser marcados por la bestia. ¿Qué lo hace? El orgullo y la altivez. Segunda copa: se acaba la vida en el mar. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Debemos entender que será por completo la contaminación del mar, y usted tiene que acompañar a esto el desagradable hedor de un mar de sangre, lleno de peces muertos que cubrirá las playas y las costas en un estado de putrefacción. Imagínese la gente allagada. Ya no le darán ganas de ir al mar, porque cuando vaya al mar, antes vamos al mar, la gente está pensando: ay, las vacaciones, y viene el mar tan lindo, el mar tan hermoso, ahora en la gracia. Pero en los juicios ya no va a ser una partecita como en el juicio de las trompetas o en el juicio de los sellos. Ya va a ser todo el mar lleno de sangre. Y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Por qué? Porque todo el mar se llenó de sangre. Una plaga terrible. Porque los océanos ocupan un 70% de la superficie de la tierra y proporcionan una gran parte de los alimentos usados por el hombre. Imagínese que va a afectar también el transporte marítimo. ¿Cómo será eso, Dios de los cielos? ¿Te imagina eso? Eso es real. Eso no es, ay, Apocalipsis. No, eso es verdad. Eso es como cuando Dios dice en su palabra: yo deseo prosperarte en todo. Es la misma palabra. Este fue el apóstol que Dios dejó para lo último y se le reveló. Y esto es lo que ya se está preparando, porque cuando empiecen las otras copas, ya se está preparando el clima, se está preparando un ambiente. Que la venida del Señor está cerca. Dicen: ay, eso será una plaga, como cuando los egipcios, que aún trajeron a los magos y pudieron imitar 3, pero las otras no pudieron imitarlas. Toda esa transformación de los mares del mundo en putrefactos, estanques malolientes, será un juicio de Dios contra la maldad humana. Dios está hasta aquí de la maldad del hombre. Tanto tiempo para arrepentirse y la gente con los mismos pecados. Lo mismo con el Señor. Ah, como Dios es tan bueno y Dios perdona. ¿Qué Dios? El Dios que yo tengo es un Dios perdonador. Sí, ¿hasta cuándo?
Que no te coja la avenida del Señor y, ay, Señor, ¿será que ahora ya me quiero arrepentir? Chao, y te cuida. Ni te vas a dar cuenta. Diga, yo no. ¿Hay poder, sí o no? Tenemos que cuidarnos desde ahora. No, este es el último fin de añito que voy a compartir con... Esta es la última pasadita, ya como de pronto sigue pandemia, el otro año hay pandemia, esta es la última vueltica que me voy a dar por la autopista. Voy a ir a darme una miradita porque es que, ay no, pues eso no es malo, yo no voy a hacer nada, voy bien tapadita y bien tapadito y paso por un lado, voy a vender gaseosa. ¿Por qué te ríes tanto, Haritol? Que por allá me contrataron de un salón que queda cerca de la autopista. Ni en las curvas te vas a trabajar por esos lados. Hay que estar guardaditos. Imagínese usted cómo era eso. Oh Señor. Es una maldición plena de Dios que toda el agua del mar esté llena de sangre. Y eso nos da una idea de cómo será el infierno. Tercera copa, diga 3. Se extingue toda posibilidad de vida. La tercera copa, la extinción. Apocalipsis 16 del 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de qué? Que decía, justo eres tú, ¿o qué, oh Señor? El que eres y el que eras, el santo. ¿Por qué has juzgado estas cosas? Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También había otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y ¿qué? Y justos. Mucho tiempo le ha dado Dios a la humanidad para que se arrepienta. Y todavía en este tiempo. Pero la gente se vuelve obstinada. Hay una obstinación, hay un capricho, hay un anhelo de seguir haciendo lo malo. Y se levantarán las voces aún del mismo templo a decir, ya no hay tiempo para más, ya qué más. Eso es lo justo, eso es lo que se merecen. La plaga que ahora estamos estudiando no conoce límite y llega a abarcar a toda la tierra. Y otra diferencia entre ambas plagas es que en esta ocasión las aguas se convierten en sangre. O sea, la gente va a tomar agua, sangre. El agua es un elemento esencial para la vida humana. Después de esta plaga los hombres no podrán beber agua, solo habrá sangre. Tampoco podrán lavar las úlceras con agua. Imagine que uno se le va el agua un día y uno, ay, el agua, y hasta va al baño y saca de la taza y el agua, ¿cómo era? Ya no hay agua. Y uno tiene que pensar en eso, pues, a la hora que vaya a dar el paso a meterse en líos, a la hora que vaya rapidito las paticas a ir al pecado. Tenemos que pensar porque Dios nos está hablando, reino inconmovible. Dios mío, bendigo a quien está hoy por primera vez y dele gloria a Dios. Que lo tiene hoy Dios aquí, dele gloria a Dios. Usted no sabe de qué Dios nos está guardando. Bendigo a Dios por su palabra. Porque para este tiempo trae esta palabra, Dios. Para uno decir, Dios mío, gracias. Ayúdame, Dios, a estarme quietico y quietica.
Ayúdame, Señor, a enrutarme. Ayúdame, Señor, a arrepentirme. Yo iré ahí hoy como 3 horas, moqué, y por cualquier cosa, estoy bravo. Porque cuando uno sabe que la palabra es real la otra como es real esta, porque es la misma, inspirada por Dios. Útil para reargudir, instruir, exhortar, prevenir. ¿A quiénes? A los hombres. ¿A quiénes? A los escogidos. ¿A quiénes? A nosotros. Porque esta palabra hoy es para usted y para mí. Oh, no, es que Dios nos está hablando de lo que les va a pasar a los otros. Ay, pero es para que no me va a pasar a mí. Claro, eso es verdad. Y no hay agua. Y la acumulación de las 3 primeras placas provoca una destrucción sin precedentes de toda la forma de vida. Para los que están llegando, ¿qué estamos hablando? La copa de el juicio de las copas de la ira de Dios. La acumulación de las 3 primeras, aquí se completa toda contaminación. Aquí sufrirán los que viendo no se arrepintieron. Se acercará cada vez más la llegada. La sangre de los santos y los profetas también les ha permitido beber sangre. Rehusaron el agua de vida, ahora tendrán que tomar el agua de muerte. Todos esos que han despreciado, todos los que han despreciado la voz, y muchos en el Antiguo Testamento, muchos desde los tiempos anteriores mataron muchos profetas. Muchos han matado profetas aún con sus palabras. Y el cielo va a demandar la sangre física y de toda índole. 4ª copa. Desesperación por las altas temperaturas de la tierra, porque será como un horno. Imagínense las altas temperaturas. Apocalipsis 16 del 8 al 9. El 4º ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria a Dios. ¡Qué obstinación! El sol que siempre ha suministrado al hombre luz y calor y energía se convertirá en un agente destructivo y mortal. Los hombres no encontrarán la forma de prepararse de un calor tan ardiente que parecerá como fuego. El juicio similar fue anunciado por el profeta Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, ¿y todos los qué? Porque aquí viene el día ¿cómo? Ardiente, ¿como un qué? ¿Y todos los qué? Y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Difícilmente podemos imaginarnos el intenso dolor que la acumulación de estas primeras plagas tendrá sobre los hombres. Úlceras malignas, pestilencia, el agua de los mares, el agua de los ríos también convertida en sangre, y finalmente un calor ardiente como fuego. Entonces pensemos en la sensación. ¿Cómo será la gente muerta de sed con ese calor? Y todo lo que usted ve que se acerca, que la capa de ozono, es que se está preparando el tiempo. Entonces la gente va a decir, no, es que ya el hombre destruyó la tierra. Pero diga, yo ya no voy a estar aquí, Dios mío, yo tengo que trabajar para no estar aquí, porque es que las señales me van, yo tengo que ser entendido de los tiempos. Y el Señor dice, se van acercando esos tiempos porque todo se está preparando. Y Él ha percibido, el que dice, yo necesito que la restauración del reino inconmovible venga a mi vida. Yo tengo que empezar a determinarme a caminar de manera más derecha. Porque aún dice la palabra, mire que el que esté firme no caiga. Ay, tan lindo lo del domingo, es que yo ya estoy santo. Todo lo del domingo, toda unción, vino de gloria, todo lo que hemos visto. Ay, ya estamos tan bien. Pues ahora más hay que cuidarse. Cada día
Hay que guardarse más, iglesia. Porque Dios nos dice, mire todo lo que ha de pasar, lo que ha de venir. Por eso se hace necesario restaurar el reino inconmovible. Se hace necesario, estos son unos tiempos que Dios nos dice, porque todo el fin de año la gente, los que no se hablaban hace como 15 años o el año pasado, se piden perdón, se bendicen, se toman los tragos, se los echan encima, se emborrachan y luego ya vuelven a estar bravos. Eso es puro cuento, esa es la humanidad. Pero Dios necesita que en este tiempo, y no porque estemos en el último mes, sino porque Dios nos está mandando esta palabra a usted y a mí, que en este tiempo empecemos cada vez más a alinearnos, a pedir perdón al Señor, a hacer tiempos de arrepentimiento, a reconocer la maldad, el pecado, a confesarlo, a ponernos al día, a reconciliarnos y a buscar ¿qué? Siempre el bienestar del otro. Siempre buscar el bien del otro, no el mal del otro. Tiempo de arrepentimiento. Que pedirle perdón a Dios. Es que pedirle perdón a Dios. Vamos a estar en un tiempo, si Dios nos está hablando a Emanuel en este tiempo de esto, es decirle, yo los amo tanto, dice el Señor, que quiero que aún en este tiempo estén guardados, estén conservados, estén en un tiempo de arrepentimiento, puedan usar el que puedan verse con la familia para dar palabra, para buscar el arrepentimiento, no para decir, me voy a arrepentir, pero si yo me tomo el traguito, me lo echan encima y estamos todos juntos y arrepienta que Cristo vive, no, que eso es un testimonio vivo, pues. Si te vas a reunir en tu casa, es un testimonio. Que te digan, wow, esta persona cómo ha cambiado. Mire de su actitud, mire de su comportamiento. Esta persona huele a qué? Huele a vino, huele bien, está perfumado. Porque verdaderamente lleva un evangelio, como dice la palabra del Señor. Y nosotros estamos llamados a eso, iglesia. Porque mucho le tenemos que agradecer al Señor, porque aún le bendecimos el nombre del Señor, porque en este tiempo nos está dando esta palabra, por algo será. Ay, no, es que la palabra es para esos impíos que están allá y no se arrepienten. No, la palabra es para todos nosotros. Para que cualquier zorrita por ahí va poniéndose al día, hay que ponerse al día. Un calor ardiente como fuego, pensemos en la sensación de estar muertos de sed por el intenso, y no tener nada que beber o con qué refrescarse. Porque imagínense, un helado de leche, de agua leche. No, imagínense, pues eso va a pasar. Por eso es que nosotros no lo vamos a vivir. Porque andamos alineaditos. Porque los pensamientos están concentrados en el cielo y no en la tierra. Porque yo puedo operar con el Espíritu de Dios aún en cualquier circunstancia en que esté. Porque aún yo puedo estar en medio, aún de mi familia que no sea creyente, y dar un buen testimonio. Levantar una oración y decir, es el tiempo de un genuino arrepentimiento. Puedes ser instrumento de bendición si así te toca. Los hombres no tendrán ninguna duda de esos castigos, porque vienen de parte de Dios. Ellos saben que vienen de parte de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Que con todo y eso y no se arrepienten. Y con todo y eso y no le dan la gloria al Señor. ¿Pero por qué? Porque ellos reconocen que Dios es el que está mandando las plagas, pero tienen una conciencia tan cauterizada, porque tienen el corazón endurecido, que ni así le dan la gloria a Dios. Viendo lo que están viendo y ni siquiera le dan la gloria a Dios. Ya no tienen tiempo para arrepentirse, pero ni por las moscas, que dice la palabra del Señor. Y con todo y eso dicen, que tiene poder sobre estas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ni siquiera se arrepienten. Viendo lo que ven, ¿qué es eso? Un obstinado corazón. ¿Qué es eso? Una conciencia cauterizada. ¿Qué es lo que uno no le puede permitir al enemigo? Que cauterice la conciencia.
Una cauterización de la conciencia. ¿Para qué? Para no ver la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que le ceguen los sentidos espirituales. Y por eso hay que estar tan apercibidos. Porque ya conocemos. El fracaso del hombre se ve reflejado en cortarle y evitar darle la gloria a Dios. No solamente con la boca, gloria a Dios, sino con las actitudes y con los comportamientos. Porque tenemos que tener actitudes de hijos de Dios, comportamientos de hijos de Dios, donde dentro y fuera de la iglesia. Y ahora sí que necesitan en este tiempo, porque la gente anda afanosa. El mundo anda afanoso. Y lo que no puede uno es meterse en el afán, porque cuando la gente se mete en el afán, empieza a tener malos comportamientos. Empieza a tener malas acciones. Empieza a cometer errores. Porque hay un mover espiritual. Yo quiero que usted entienda que llega a la ciudad un mover espiritual que aunque usted no lo quiera, usted dice, ¿por qué me vengo sintiendo? Usted siente una mover que siente como una nostalgia, como una cosita toda rara. Es espiritual. Está en el aire, en el ambiente. Usted siente, es un ambiente espiritual porque llegan demonios de qué, de tristeza. Porque el espíritu trae con ellos nostalgia, tristeza. Por eso hay muertos, suicidio. Porque hay gente que mira a ver cómo le doy las zapatillas al niño, voy y mato a 3. Porque eso es lo que el medio está moviendo. Y ahí es donde el Hijo de Dios ha entendido, ha percibido. Por eso tiene que salirse del sistema de regalo. Ahora, si tiene con qué darlos, amén. No se vaya a inquietar si no tiene con qué darlos. Que todo tiempo recibo regalos, no me preocupe. ¡Aleluya! Ay, póngale un poquito de sabor a esto. Porque esto es bravo, pues. Pero hay que entender, iglesia, que es muy fuerte. Es muy fuerte que no nos alineemos. Mire, y por un segundo, en este tiempo está muy propenso a que a un mucho hijo de Dios, porque es que no los de aquí no, porque usted está alineadito, pero mucho hijo de Dios en otro tiempo, en otros lugares, este tiempo los enreda en un momentico. Lo que viene trabajando todo un año de santidad, en un momentico comete un error. En un momentico cae, porque en un momentico la circunstancia y el mal pensamiento le llega. Las malas acciones, los malos comportamientos, las malas actitudes. Ojo, no sabemos el momento ni la hora, porque el Señor viene como ladrón en la noche. Ay, pero es que yo el domingo la pasé tan chévere, ya el domingo pasó. Estar apercibidos. Estamos en tiempos peligrosos. Y esto nos muestra que el conocimiento y la experiencia no es la que cambia la condición pecaminosa, para que nadie se gloríe. Lo que cambia la condición pecaminosa es un corazón sensible, un corazón que se arrepienta, un corazón que si le embarra tiene la oportunidad de humillarse, de pedir perdón, de arrepentirse, de restituir. Aprende a pedir perdón. Hay que doblegarse delante de Dios, hay que pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque hago unas, Señor. Pego unas regadas. Y es tiempo de acondicionarnos, de pedirle perdón a Dios y enrutarnos, cambiar. Siempre hay que hacer lo contrario a lo que el enemigo te quiera mandar a hacer. Ahora lo vamos a ver. Aquellos que son sensibles a la gracia de Dios son los que pueden reconocer que Jesucristo es el dador de todo. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a nuestro Jesús. Necesitamos más fuerte en este tiempo que Emmanuel esté en nosotros, que pueda usted levantar su nombre, proclamarlo, que pueda usted adorar al Señor. Es muy importante en estos tiempos en las casas tener mucha adoración al Señor, porque como hay tanta atmósfera y todo el mundo pone todo y los demonios empiezan a correr de aquí para allá, usted tiene que limpiar su casa con adoración.
Ay, no, es que a mi niña lo que le gusta oír es sáquela, métela, y en diciembre métela triple. Ay, súbala, pégala al no, señor. Aquí no, mamita. Váyase allá donde la vecina y usted póngale y súbale el volumen a la adoración y a la alabanza. No se avergüence del evangelio porque es poder de Dios. Ay, es que no quiero que me digan, usted es ministro, usted es rey y sacerdote. Compórtese como rey y sacerdote. No sea un paquete chileno. No paquete chileno. No, hay que vivir verdades, iglesia. No, estamos en tiempos peligrosos, hay que ser entendidos, porque guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por atontado espiritual. Ay, que fue que mire, claro, pues si te metes en una atmósfera, ¿a dónde estás? No, es que yo pasé como por ¿a dónde es que es este año la gran feria? ¿Dónde es que es? ¿Dónde? No saben, ¿no? Ah, bueno. ¡Ay! Padre, está muy enterado del superconcierto. Mucho cuidado. Voy a mandar los radales. Necesito que el sacerdote Douglas me mande el, ¿cómo se llama ese que tiene el grandote? El dron, para ponerlo por ahí en los superconciertos. Me le haga una inspección ocular. Estoy como inquieta. Bueno, hay que pegarle. Yo que me metí en hablar en lenguas al Señor. Ten misericordia de nosotros. Copa del incremento, más dolor y angustia. Una copa que incremente más dolor. Cada vez, usted ve que cada vez la copa es más fuerte, ¿no? Esta es la quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Uy, Señor, Padre. El hombre prefiere las tinieblas que la luz. Ay, el mensaje para estos tiempos debería ser otro. Ay, que hablaran de la Virgencita tan linda, la bendecimos. Fue la Madre de Jesús. Porque el Cristo, Jesús vino, murió, resucitó, ahora está sentado a la derecha y es el Cristo habitando en nosotros. ¿Tenemos clara, sí o no? Cristo habitando en nosotros. Cristo habitando en nosotros nos hace ¿qué? Crecer y nos hace estar apercibidos de lo que Dios nos está hablando para este tiempo, a usted y a mí. ¿Por qué? Porque los hombres están prefiriendo las tinieblas antes que la luz. Y esto es precisamente lo que consiguen. Pero entonces se sentirán inseguros cuando vean oscurecerse aquello en lo que habían puesto su fe y esperanza. Porque unos a otros no van a poder reconocer. Porque la oscuridad va a estar. Y qué pecado los negritos que queden en esa fecha. Tienen que reírse porque no van a poder ni palpar ya, porque imagine usted, una oscuridad de esas. ¿Sí o no? Menos mal que nosotros no nos vamos a quedar, ¿sí o no, mi Judy? Gloria a Dios. Qué problema tan. ¿Sí o no, Flavio? Flavio está reído. Hay que reírse porque hay que tener templo reverente. Porque imagine usted, doble problema. Santo poderoso es Dios. Hay poder en la sangre. Gracias, Señor, por este refrigerio. Qué terrible es pensar que los hombres llegan al punto de verse morir y prefieren morder sus lenguas antes que clamar a Dios perdón. Porque me mordieron la lengua. ¿Eso cómo se llama? Orgullo, soberbia. Es que yo soy así. Uy, ¿cómo era? Duro eso, ¿no? Qué obstinación. Yo muero en mi ley. Porque es el dolor, la ira ahí que está derramada.
No, por el contrario, blasfemaron en contra del nombre del Señor. No se arrepienten, por más de que ya no se arrepienten, porque ya tienen conciencia totalmente cauterizada. Pero todavía no había llegado al infierno. Pero la acumulación de estas copas, de todos estos juicios, han hecho de vivir en tinieblas. Les daba una idea muy precisa a dónde se dirigían, a dónde iban. Ya estaban listos para decir, ya nos vamos para el infierno. Ya estamos viviendo infierno en carne propia porque ese es el juicio. La obstinación por la falta de trabajo espiritual en el tiempo de la gracia, me decía el Señor. Todo el problema está en la obstinación por la falta de trabajo espiritual en el tiempo de la gracia. El vivir de remordimiento, escuchando la palabra, pero difícilmente estamos trabajando en ponerla por obra. Y venga, le explico qué me decía el Señor aquí. Mira esto. Usted lo entienda. Hay que trabajar. Una persona obstinada es una persona que difícilmente se detiene a hacer. Hay que hacer ejercicios espirituales. No solamente que usted venga y escuche la palabra de Dios, hay que hacer ejercicios espirituales. ¿Cuál es el ejercicio espiritual? Cuando usted se determina a decir, Dios mío, si tu palabra sobrenaturalmente me está diciendo que yo debo corregirme en esto, yo voy a trabajar de tal manera en que voy a hacer lo contrario a lo que hago. Es que hacer un ejercicio. Yo les enseñé a ustedes cuando aprendí a hacer el ejercicio para aprender a escuchar las tres voces. Y cada día no vale solamente que tú te sepas la palabra, porque la palabra hay que ponerla por obra. Hay que saber cómo caminas, hay que saber cómo te mueven dones. Hay que prepararse para servir. Espiritualmente hay que prepararse. Hay que aprender a hacer ¿qué? Ejercicios espirituales. Es un tiempo de hacer ejercicios espirituales. Pero ¿qué pasa? Pero hay obstinación por la falta de trabajo espiritual en el tiempo de la gracia. Porque en vez de estar ejercitando muchos, están enseñando fábulas. Están tratando de agradar el corazón de quienes, de los más débiles, para convencerlos con sus fábulas, con sus muñequitos y con sus cositas. Ay, dale. Mostrando el Dios que es grande y poderoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, que lo es, pero que si te pasas todo el tiempo viviendo de qué, del rezo, peco y rezo y empato, porque Dios es bueno. Y no estoy preocupándome por cambiar de actitudes, por dejar de mentir. Tengo que trabajar un día, decir, hoy voy a decir toda la verdad todo el día. Y me voy a determinar, así me cueste. El vestido, ¿cuánto costó? La verdad. Nunca pregunta, ¿ustedes qué creen? No digo mentiras. Hay que decir la verdad. Trabaje la verdad, la verdad es la verdad. ¿Ves que yo tengo trabaje lo contrario, haga lo contrario, gánele a su mente. Ponga la mente de Cristo, trabaje, haga lo que la palabra de Dios dice. Hay que hacer un ejercicio. El perezoso, ya no voy a dormir tanto. Voy a comer limón. Me acuesto con un limón en la boca. Pongo la alarma al máximo volumen. Hay que ayudarse. Hay que trabajar. Ay, la obstinación por la falta de trabajo espiritual en el tiempo de la gracia. Tenemos que ir por muchos que en este tiempo de la gracia no están trabajando espiritualmente. Hay que restaurar, hay que recuperar, por eso usted está trabajando. No podemos vivir de remordimientos, escuchando la palabra y difícilmente estamos trabajando en ponerla por obra. Sexta copa, se seca el último recurso que había. Apocalipsis 16 del 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó,
para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Tremendo, ¿no? Salmo 2 del 2 al 5. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en furor y los turbará con su ira. Dios no puede ser burlado. La gente está haciendo su maldad y cree que no, Dios está allí, esperando los tiempos. Segunda de Tesalonicenses 2 del 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay poder. El gran río Éufrates vuelve a estar en el centro de la acción. Tal vez debemos pensar en la frontera de Israel, imagínense. El hecho de que se secara permitirá el avance sin dificultad de los grandes enemigos de Israel: Asiria, Babilonia y el imperio medo-persa. Pero yo lo que quería recordar hoy, que el Señor me hablaba fuerte de Javín, pero también de Leviatán. Y mire esto, aquí hizo una propaganda diabólica. 3. Y vi salir de la boca del dragón. ¿De quién más? Del dragón. De la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. 3. El dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta. O sea, el espíritu del falso profeta es un espíritu, el espíritu del dragón y el espíritu de la bestia. Observemos en una campaña de propaganda diabólica. El asunto parece importante porque la Trinidad diabólica al completo está implicada en ella. El dragón, serpiente antigua, que desde ya quiere poner caos en la raza humana, personifica alejar rotundamente a la gente del arrepentimiento y de Dios. Esa es la operación de la serpiente antigua. ¿Se acuerda que la combatimos en el tiempo? ¿Por qué? Porque el dragón no le interesa que la gente se arrepienta en este tiempo. ¿Para qué? Para que llegue en el tiempo. ¿Quiénes? Los reyes. Porque nótese que aquí se conspira y se levanta y se confunde tan grandemente a los reyes porque le cuesta más trabajo que arrepentirse. Porque como se creen poderosos, se creen que no necesitan a Dios, que todo lo tienen bajo control, que su religión los salva, que su poder económico, su influencia. Por eso Dios dice que hay que tener, ¿qué? De eso hay que tener misericordia de ellos. Orad por las eminencias, porque están muy mal. Y en el juicio va a venir la operación de 3 espíritus inmundos, que desde ya usted los identifica y los conoce, los persigue y los combate. ¿Quiénes son?
El dragón, que personifica ¿a quién? La serpiente antigua. La bestia. La bestia pone en el hombre la personalidad brusca, tosca, sin entendimiento. Recordemos que Dios le da el poder de enseñorearse de ella en la Biblia. En toda bestia tenemos poder para no aceptar ese espíritu. Solo se combate con el arrepentimiento genuino y la confesión del pecado. ¿Por qué? Porque esta bestia, el significado es que pone en la conducta del hombre una actitud brusca, no es arrogante. Personifica esa manera tosca, porque no tienen entendimiento espiritual, porque como tienen tanta lógica, tanto humanismo, ha sido puesto tanto conocimiento humano, tanta ciencia. Entonces una operación, el espíritu de la bestia opera fácilmente ¿en quién? En gente con alto grado de intelectualidad, porque eso lo hace hacerse Dios. Entonces un espíritu. Por eso ya sabemos cómo cada día tenemos que combatir. Cuando oremos por las eminencias, porque es una casa de reyes y sacerdotes. Rey gana rey. ¿Por qué Dios nos permite descubrir esto? Para saber cómo, ¿qué? Por los reyes que hay que orar, cómo hay que orar. Cómo hay que combatir la operación de la bestia, porque es un espíritu de la bestia que lo que lleva es a qué. Por eso tiene esa personalidad tosca, arrogante. Yo soy un Dios. Yo tengo el poder, yo soy el científico. Soy de los más ilustres. ¿No ve que yo tenía un amigo, donde recién me convertí médico, conocedor de la palabra, y decía que Dios, que médico era medio Dios. Ellos tienen una señal porque ellos se creen medio dioses. Los médicos tienen un alto grado de soberbia, por eso son arrogantes, pero ellos se creen Dios mismo. Porque como tienen tanto conocimiento y tan eminencia y la gente los adora, bendecimos porque Dios creó la ciencia. Pero nada se puede comparar a la gloria de Dios. Entonces cuando la operación de la bestia está en el máximo grado de ¿qué? En el máximo grado de la soberbia, de la arrogancia, de la autosuficiencia. Entonces difícilmente una persona de esa se arrepiente o va a reconocer a Jesús. Pero van a tener que ver, si no se arrepiente, por eso hay que ganárselos. Por eso hay que orar por ellos. Por eso ya sabe usted cómo orar a la hora de interceder, cómo tenemos que combatir para la hora de ir a ganarnos los reyes, porque hay que ir a ganárselos. ¿Para qué nos tiene Dios aquí? Restaurando el reino inconmovible y descubriendo, porque eso es lo que nos está permitiendo es descubrir para que nosotros sepamos cómo atacar. Porque tenemos el poder de destruir la bestia ahora. Entonces muchos podemos rescatar a muchos de los reyes que son escogidos, para que no se nos pierdan. ¿Quién lo entiende? Y esto solo se combate con el arrepentimiento y la confesión del pecado, que llevará al rey a que se confiese. ¿De qué me tengo que arrepentir? Y el falso profeta es el anticristo, que ya hemos visto el espíritu del anticristo. Su actividad se centra en convencer a los reyes de la tierra para reunirse para la gran batalla final. O sea, los persuade. Les dice, vamos a pelear contra el Dios vivo. Imagínense cómo será el poder engañador, que aún los tiene tan turbados y como tienen tanto poder, porque acuérdese que está en operación la gran tribulación. Estamos hablando de la gran tribulación, entonces está en operación toda la bestia. El anticristo está en total operación. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el anticristo? Convencer con los tres espíritus ¿a quién? A los reyes de la tierra para reunirse para la gran batalla final contra Dios. Y vemos que finalmente los que lo consiguen, en realidad van engañados, pensando que pueden vencer a Dios, pero al mismo tiempo van porque quieren ir a luchar contra Dios. Hay mucha gente que actualmente lucha contra Dios. Yo no creo en Dios. Luchan con la palabra, sueltan la palabra. El Dios soy yo mismo. Entonces conocemos a una persona que dice, yo soy Dios. Dios no existe. Le dio el COVID y lo salvó Dios. Porque toda la familia puso a orar para que se salvara. Una eminencia, representante a la cámara. Lo bendigo porque Dios lo salvó. Aquí en Emanuel también oramos por usted, doctor Jorge Tamayo.
Se cree Dios, pero no eres Dios. Es un hombre y Dios lo salvó, aunque no lo creamos, porque Dios es el que tiene el dador de la vida. Usted también oró por él. La verdad, Dios es Dios, es real. Dios es Dios. No hay nada por encima de él y no hay ningún rey que pueda luchar contra él, porque él es el único. Si todos se arrepintieran, si se humillara mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieran de sus malos caminos, si en vez de hacer feria de Cali hiciera que una convocatoria para el arrepentimiento, para decirle a la gente, mira, hay que arrepentirse, las casas, las familias, hay que venir a arrepentirse, tanta plaga. No estaríamos promoviendo tanta mundanalidad. Pero no lo hacen porque lo promueven para satisfacción de que de los poderes, porque hay poder. Pero aquí está la iglesia de reyes y sacerdotes. Aquí están los sacerdotes y los reyes que ilustres que tienen que ponerse a la tarea. Ya saben. Ya saben cómo tienen que orar por el presidente. Ya saben cómo tienen que orar por los religiosos. Porque ¿para qué Dios nos pone a predicar? ¿Y para qué nos prepara como iglesia? Pues para orar por las eminencias, para saber cómo operamos, cómo qué, cómo ayudamos, ¿para qué? Para que se arrepientan. Para que los escogidos, porque pues van a haber unos que van a ser van a estar convertidos a la bestia y van a ir a pelear contra Dios. Pero usted y yo nos toca que ir por los que no están en ese grupo. ¿Quién no entiende? Porque nosotros somos llamados ¿a quiénes? Pues a los escogidos. Y hay mucho escogido que puede estar siendo engañado, pero usted ya sabe cómo operar. Ya usted sabe cómo quebrantar. Porque ese es el ejercicio. Hablamos la verdad, pero ¿para qué? Para trabajar. A partir de ahora ya los reyes, ministerio de gobierno que vienen a interceder con tanto poder, que vienen a orar por los jefes, por los hombres de autoridad que madrugan y le oran y combaten y dicen vamos a ser instrumentos de bendición, porque para eso Dios los tiene en el conocimiento. Entonces ¿para qué nos sentamos en la silla? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es un pecado. Porque si sabemos cómo combatir, cómo ayudar, no nos interesa hacer entrevistas para estar criticando a nadie, no nos interesa, no criticamos a nadie, pero sí hay que decir la verdad y sí hay que orar. ¿A qué nos vamos en campañas contra? No, lo que tenemos que, la iglesia está siendo creada para orar. Dice la palabra del Señor que la iglesia es la alternativa para que oren por una sociedad. ¿Qué vamos a hacer si ya está ordenada la feria, la mundanalidad? ¿Qué tenemos que hacer? Ore para que llueva del 25 al 30. ¡Ay, las tinieblas sufren! Pero para eso hay poder. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted no puede ir a dar entrevistas y no. Párese con autoridad. Voy a ir a parar una loma en el nombre de Jesús, Señor de los cielos. Que se desate la lluvia en esta ciudad. Que se desate, Padre, que caiga hasta granizo. Que toda artimaña, que los demonios sean lavados. Que todo lo que quiera llegar para venir a traer que violencia, muerte, todo suicidio, todo robo, toda accidentalidad, Señor, sea quebrantada por el poder de la sangre. Eso es lo que tiene que estar diciendo la iglesia en este tiempo. Parada en la raya, no adormecida. No metiendo en el mismo plan. No poniendo la iglesia, muchos están con el bombillito y haciendo la cantata desde el altar del Señor en vez de pararse en guerra. Sabiendo que lo que está llegando a la ciudad son espíritus inmundos y pueden caerle a cualquiera, aún de los familiares, de los que están con la cantata. Cuando Dios lo que nos manda es que nos paremos en guerra para que aún tu familia, a mi familia no la toque. ¿A quién sos sacerdote? ¿Para qué nos graduamos? ¿Para la foto? Esto es una verdad.
Yo me imagino 120 personas. Toda esta semana que estamos en la semana como siempre orando. Vamos a tener que orar. Quebrantando, parados desde la puerta de la casa, haciendo decretos. Para eso usted sabe, tiene poder en su boca. Es una autoridad espiritual. Tiene poder para atar, para ligar, para dejar sin poder y sin autoridad. Todo lo que quiera levantarse en el nombre de Jesús, que quiera venir a acabar con esta ciudad que es inoperante, en el nombre de Jesús, todo lo que se levante en contra de la vida de los jóvenes nos queda sin poder y sin autoridad. Todo poder de las tinieblas, toda mundanalidad, todo lo que quiera coger el corazón de los jóvenes que en este tiempo los llega al suicidio, dejarlos sin poder, son el levantarse a qué, a clamar, a orar, a decretar. Es curioso que los tres espíritus que salían de la Trinidad diabólica eran a manera de ranas, ¿sí lo oyeron? Que cantaban y son presentados aquí como ranas que croan toda la noche en los pantanos y en las ciénagas. Y lo más asombroso de todo es que consiguen convencer a los reyes de la tierra y a los súbditos. Yo decía, ¿por qué esto, Señor? Porque usted sabe que las grandes conspiraciones se hacen en grandes comidas, en grandes cantatas, en grandes güere. Se sientan a planear lo malo. Se sientan a planear cómo tenemos a estos ignorantes aquí cogidos con el partido, con esto, con lo otro. ¿Cómo clonean? Entonces yo me imagino el anticristo bien vestido, porque él va a andar bien vestido, bien pinches, y va a citarlos. Y después de que los cite, los provoque y les dice, vamos a pelear contra Dios. Mire tan osado. Y muchos como ranas van a caer, muchos reyes. Y sí, acabemos con Dios. Y se arma la séptima copa, el final del inicio de la gran batalla. Y usted no me puede perder el próximo miércoles. No me vaya a salir con cualquier otra cosa, que le estoy viendo la cara. Porque la séptima copa es el final, el inicio de la gran batalla. ¿Quién quiere conocer de aquí a 8 días la batalla del Armagedón? Tiene que venir. Apocalipsis 16 del 17 al 21, esta es la séptima copa. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda la isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande. Padre, Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hombres serán conscientes que están asistiendo al juicio final de Dios sobre su cultura. Pero lejos de arrepentirse o pedir perdón, vuelven a repetir la actitud que ya no habían manifestado en los juicios anteriores. Podemos decir que los blasfemos deberían de ser apedreados, porque la Biblia lo dice. Pero la blasfemia se refiere a una determinada oposición intencional al actual poder del Espíritu Santo. Negar la esencia de Dios cuando agredimos la divinidad de Dios es absurdo para quienes tienen la oportunidad de este tiempo de cuidar sus palabras. No se puede nadie levantar en contra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay de los que blasfemen contra el nombre del Señor. Y aún blasfeman contra el Espíritu Santo. No hay perdón para ese pecado, aún en este tiempo. Pues hay que cuidarse tanto
¿De qué? De los moveres espirituales. Y si uno no sabe, no conoce, mejor que callado. Porque la blasfemia no será perdonada ni aquí, ni en la gran tribulación, ni menos en la tribulación, ni en la gran tribulación. Hecho está, se acaban los juicios y se da inicio a la gran batalla que la haremos el próximo miércoles. ¿Quién dice amén por eso? ¿Dónde está la iglesia que se va a cuidar todo este tiempo? ¿Dónde está la iglesia percibida? ¿Dónde está la iglesia que va a guardar el vino de gloria? ¿Dónde iglesia que va a estar escondidita, guardadita? Hay que guardarse. Si usted se puede guardar, guárdese. Ay, que mire, que digan lo que digan, que hablen lo que hablen, pues guárdese. Guarde su santidad. Guarde su manto. Guárdese, guárdese. Porque estamos en tiempos peligrosos, iglesia. Y Dios todo este año nos ha dado mucho. Nos dio el poder del reconocimiento. El Señor nos está dando lo sobrenatural, reino inconmovible. Dios nos está amando, nos ha guardado, nos ha bendecido. Hay que ser agradecidos. Y ser agradecidos es cuidar tu vida, cuidar tu templo. Vamos a estar en tiempos, estos tiempos de estar, aún si vas a estar con tu familia, tiempos de reposo, tiempos de conversar, tiempos de dar la palabra de Dios, tiempo de guardarte. No te vayas a dejar contaminar. No vayas a blasfemar el nombre del Señor. No vayas a llevar en vano el sello del Señor. No vayas a avergonzar el nombre del Señor. Cuídate, iglesia. Cuidémonos, iglesia, porque Dios nos manda a cuidarnos. Porque estamos en tiempos, entienda el mover de los espíritus. Entienda que llegan, es por el tiempo, es una atmósfera. Es una atmósfera, usted no se puede dar cuenta, por eso hay que cuidarse. Yo estoy diciendo, ay pastor, no se cree que no salgan a la puerta. Hay poder en la sangre. El Señor no quiere que usted no salga a la puerta, pero Dios quiere que usted se guarde. Que esté con su familia y se guarde, sea buen testimonio. Se cuide, si usted puede evitar, evite todo lo que lo logre que contaminar, guárdese en este tiempo. Guarde, si usted no está tan firme, mire que el que esté firme no caiga.